ediciones de Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio desde Boxes Podcast, este podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 para vosotros que también sois aficionados al deporte rey del motor. En esta ocasión nos juntamos para hablar del Gran Premio de Canadá, que será el siguiente de este año 2016, y para ello cuento con parte del equipo. Tengo a Emanuel en línea. Muy buenas, Emanuel, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, no hemos tenido mucho tiempo para asimilar todavía lo de Mónaco, que ha sido la semana pasada, y ya esta semana próxima tenemos eso, el Gran Premio de Canadá. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues si te digo la verdad, ahora mismo cansado, pero esto de hablar de Fórmula 1 siempre anima a cualquiera, así que ya con ganas de empezar. Efectivamente, esto nos anima y es algo que nos gusta, es algo que nos gusta. Llevamos haciéndolo muchos años y es un placer estar grabando con mis compañeros y estar con todos vosotros. Lo que vamos a hacer es lo de siempre, vamos a hacer una pequeña pausa para una promo y vamos a contaros un par de noticias que tenemos, no muchas, la verdad es que la semana todavía no ha dado para demasiada información, y luego vamos a hablar de lo que va a ser el Gran Premio de Canadá. Quizá la primera noticia, aunque no esté relacionada con el mundo de la Fórmula 1, sí está relacionada con el mundo de las carreras, el mundo de la velocidad. Yo creo que no lo hemos puesto en el guión, pero sí habría que mandar pues las condolencias a la familia de Luis Salom, piloto español de Moto 2, de aquí bueno, es mallorquín, me decía Manuel, que el pasado fin de semana en el Gran Premio de Montmeló, bueno, pues sufría una salida de pista y la verdad es que con tan mala suerte de que se daba con su propia moto al llegar a las protecciones, no frenaba en una puzolana que era, bueno, no una puzolana, directamente en una escapatoria, y moría al impactar contra su propia moto. La verdad es que ha sido un golpe bastante duro para el motociclismo, que es un deporte pues también peligroso como la Fórmula 1, donde también ha habido muertes como la de Jules Bianchi hace no mucho, y que la verdad es que ha calado bastante hondo en la gente de las motos. Sí, quizás lo único que decir que estamos entrando en una fase, tanto monoplazas como motos, donde este tipo de muertes, ciñéndonos a qué las causa, digamos que la conclusión final son que son un cúmulo de factores, o sea, no es simplemente de que, yo qué sé, falló la moto, el coche, o falló el casco, o falló la protección, o falló, no, sino que resulta que hay un bache que provoca que tal, que estaba rodando más lento, pero apuró la frenada, justo frenó en el bache, justo cuadró también que la moto, él impacta contra su propia moto, o sea, ¿sabes? Un cúmulo de factores, al igual que pasó con Bianchi, ¿no? Que lluvia, justo estaba la grúa, se salió a una velocidad tal, etcétera, 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 ¿no? O sea, ya son un cúmulo de factores que al final provocan estos bueno, estas muertes desgraciadas que la verdad son... Yo me quedé de piedra, ¿no? O sea, estaba trabajando, teníamos las motos de fondo y claro, pues con el trabajo y tal, pues las ves de fondo y nada, ni me enteré que hubiera pasado ningún accidente grave ni nada, no, cuando llegué a casa veo la noticia ya directo de la muerte y ya me quedé impactado sobre todo pues esto, que fuera en Cataluña, que así de primeras, o sea, que no inesperado totalmente y bueno, pues no sé. También me extrañó que se corriera el Gran Premio,
Pero bueno, me extrañó en cierta medida, pero por otro lado dije pues, que me extrañó y tampoco me dejó de extrañar, ¿no? Ya me lo suponía que iba a correr, ¿no? Que se iban a hacer las 3 carreras y todo. Sí, quizá aparte del tema, bueno, pues del homenaje que se le dio, de las celebraciones más comedidas en el podio, del recuerdo del resto de compañeros de la parrilla, destacar que esa curva, que es una trazada específica que se hace en Momeló con las motos, se rectificó, se metieron en vez de esa curva las otras dos, que sí que forma parte del circuito de la Fórmula 1, y entonces, bueno, se hizo esa variación, ¿no? Si no recuerdo mal, se corrió exactamente en el mismo circuito en el mismo trazado que la Fórmula 1. Se hizo ese cambio para que no se volviera a pasar por allí, porque todavía no tenía muy claro qué había pasado. Pero sí que se conocía eso, que estaba ahí ese bache. Lo que pasa es que, como decía Manuel, bueno, frenó más tarde porque iba bastante más lento, y al frenar sobre el bache, la verdad es que en un coche lo puedes notar. En un Fórmula 1 más de una vez hemos visto que frenando en el sitio inadecuado puedes llevarte un susto. En la moto te vas al suelo. Pero vete tú a saber, o sea, igual frena 20 veces en el bache y no se cae. Justo frenó esta vez y se cayó, y con tan mala suerte de que justo fue a impactar contra su propia moto, que aparte le vino de vuelta, ¿no? Porque la moto le rebota y impacta contra él mismo, o sea, en sí, o sea, como pasó como Simoncelli, que se lo llevaron por delante sus propios compañeros, como Tomisawa, que también le pasó, fue arrollado por sus propios compañeros al caer dentro de la pista. O sea, en las motos, cuando pasa un asunto de estos, es fatal, evidentemente, las cosas son así. Así es el propio la idiosincrasia del deporte. O sea, la Fórmula 1 tiene sus cosas y las motos tiene las otras. Hay que reconocer, afortunadamente, entre comillas, que este tipo de sucesos, que en el mundo del motor hemos visto ya bastantes, hemos visto muertes en rallies, en motos, en coches, en otro tipo de copas, en Le Mans, cada vez pues han ido reduciéndose. En los primeros tiempos de estas competiciones eran muchísimo más frecuentes, y que gracias a medidas como puede ser ahora lo de cerrar el cockpit de los Fórmula 1, temas de las cadenas famosas que llevan las ruedas para que no se salgan tan fácilmente, o cuando se salen que lleguen tan lejos, que ya, bueno, no hace tanto tiempo pues había sido motivo de muerte de algún comisario. Pues este tipo de cosas, por suerte, eso se van diluyendo en el tiempo. Cada vez ocurre menos veces, y cada vez, bueno, pues los circuitos, los coches, las motos, es más seguro. Pero bueno, desde luego cabe destacar que este tipo de cosas esperemos que cada vez se repita muchísimo menos de lo que además últimamente han coincidido un par de accidentes que han tenido un final muy trágico. Y ahora se nos incorpora también nuestro compañero Gerardo, que pensábamos que era baja de última hora, pero sí que se ha podido acercar a los micrófonos. Muy buenas, Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues muy bien, contento de poder unirme al podcast una vez comenzado. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias regulares, o sea, normales. Una vez pasado esta nota negra que bueno, nos ha tocado vivir este fin de semana en las motos. Y tenemos dos noticias. La primera es un poco de relleno de lo que está siendo esta temporada, que estamos teniendo muy pocas noticias, pero que parece ser que algo que ya vivió Fernando Alonso y ya vivieron otros pilotos en su época en Ferrari. Quizá Alonso no tanto, se le tenía un poquito más de respeto porque se veía lo que estaba haciendo el coche, pero parece ser que empiezan ya algunas notas disonantes en la prensa italiana cargando contra Sebastian Vettel, un piloto que recordemos que venía de conseguir 4 títulos consecutivos de Fórmula 1, y que llevaba a Ferrari con muchas ganas, con ganas de comerse el mundo, y que, bueno, pues esta temporada además está teniendo bastante mala suerte. Yo creo que son unas críticas totalmente infundadas, dado que, como tú decías, pues parte de los malos resultados que ha tenido Sebastian Vettel esta temporada, que recién empieza,
pues son achacables a problemas técnicos y luego, bueno, pues a lances de carrera y a un rendimiento de un coche que yo creo que ahí sí puede comenzar a haber críticas en serio, y es que tal vez el Ferrari de este año no sea el Ferrari del año pasado. El Ferrari del año pasado era un coche que estaba ahí, que estaba muy cerca de los Mercedes, que le plantaba cara, y sin embargo, pues de momento no hemos visto ese poderío en el coche, o mejor dicho, lo hemos visto, pero también hemos visto otra escudería como Red Bull muy cerca o por encima de Ferrari. Entonces, el hecho de haberte traído a Sebastian Vettel no te garantiza nada, y pues el desastre que era Maranello cuando se fue Fernando Alonso, parece que todavía algo pudiera haber ahí. La situación es calcada a la de Alonso, ¿no? O sea, eh, Alonso cuando en su primera temporada con Ferrari, o sea, no es campeón del mundo por lo que pasó en Abu Dhabi, que todos conocemos, ¿no? Y a raíz de eso, pues milagro tras milagro, pues Alonso llega con posibilidades de conseguir algún que otro título temporadas a seguir, pero el coche pues da bandazos, ¿no? Y con Vettel pasa más o menos lo mismo. El año pasado llega, primera temporada, hace una buena temporada viniendo de cómo venía Ferrari, logra sus victorias y da esperanzas, ¿no? Y esta temporada, pues que parecía que el objetivo era estar en la lucha por el campeonato, pues parece que se repite la misma situación, donde el coche promete a principio de temporada y llega un momento a lo largo de la misma de que se va estancando y las actualizaciones que tienen como misión mejorar el coche, pues no lo mejoran, sino que a veces incluso lo empeoran, ¿no? Sobre todo comparando con el resto que siguen mejorando y Ferrari se va quedando atrás, que es un poco lo que le parecía, lo que le pasaba a Alonso, ¿no? Que a principios de temporada aún se podía mantener ahí en la lucha, pero a lo que se iba transcurriendo la temporada, las autorizaciones de Ferrari en vez de ayudarle casi que te perjudicaban, ¿no? Y un poco se ve eso en el Ferrari que hemos visto esta temporada. Es cierto que han tenido algún problema de fiabilidad en las primeras carreras, ¿no? Alguna petada de motor de Vettel, de Raikkonen, que incluso se habla de que para aquí, para Canadá, van a traer una novedad que les va a permitir exprimir toda la potencia que no han podido exprimir a raíz de estos problemas que tuvieron al principio de fiabilidad por el tema de los motores, pues se han visto lastrados porque no han podido utilizar toda la potencia, y que ahora a partir de Canadá ya traen un motor con esta pequeña modificación que les va a permitir ir a tope en este sentido, y vamos a ver si es así. Pero desde luego Ferrari yo no sé si está en crisis, pero o sea, ya los medios italianos ya le empiezan a atizar a Vettel, ¿no? Y yo me pregunto, o sea, le atizas a Vettel y ¿qué tienes que decir de Raikkonen? Que da vergüenza ajena. O sea, yo leí el comentario de Arribabene que decía, bueno, es que a Kimi no le gusta Mónaco, como esculpándolo, ¿no? Y yo, vale, no te gusta Mónaco, pero tío, aquí estás en Ferrari y tienes que dar el callo. O sea, a mí no me gusta trabajar y pues tengo que trabajar y dar el callo, ¿no? O sea, que con, con una milonga más, o sea, no sé, al menos Vettel, pues vale, que no salió la mejor carrera del mundo en Mónaco, pero que quedó quinto, ¿no? Al final, cuarto o quinto, no me acuerdo ya muy bien. Pero al menos que acabó la carrera. O sea, Kimi se fue contra el muro ahí de forma inexplicable en Loebs, ¿no? Y, o sea, en este sentido ahí Ferrari sí que está pasando una pequeña crisis, ¿no? Bueno, tú lo llamas crisis, yo lo llamo temporada de Ferrari, porque quitando, Bueno, también, 2000 es verdad, sí. quitando 2010, no recuerdo yo todavía una temporada que no haya sido así en Ferrari. Ferrari 10 años, no, 9 años después de que un piloto ganara un mundial con ellos, que fue Kimi Raikkonen en 2007, pues Que le 9 años. regalaran. Sí, sí, porque además fue una entrega, un regalo por parte de McLaren, debido justamente al cachondeo que tenían entre Lewis Hamilton y Fernando. Pues 9 años después de que consiguiera ese título final de Ferrari, o de que lo tuviera, 9 años después,
todavía no se han repuesto organizativamente y han conseguido destacar como sí han podido destacar Red Bull, antes de Red Bull Brown y después Mercedes. O sea, quiero decir, 3 escuderías han conseguido tener un coche que nadie les podía toser y Ferrari, la gran Ferrari, en 9 años ni lo ha olido. Entonces, para mí es una temporada normal y corriente con ellos. Sí. Y el problema lo van a tener además cuando Renault siga mejorando ese motor. Porque si ahora ya estamos viendo que el Red Bull casi, bueno, todavía estamos muy pronto, ¿no? Todavía pueden pasar muchas cosas, pero las sensaciones que tenemos es que a día de hoy el Red Bull está por delante del Ferrari. Sí, saldremos ahora de dudas en Canadá. Claro, pero al parecer Renault ha utilizado poquísimos tokens del motor. Con Dicen lo que es cual, el coche que más tokens tiene por utilizar. claro, con lo cual aún podría seguir mejorando. Y si, bueno, Mercedes, claro, está tan por encima de los demás que Ferrari casi se podría, entre comillas, hacer una pasable temporada quedando segundo. Pero es que quedar tercero, eso sí que ya es, y teniendo en cuenta que Ferrari, pues con todo lo mal que lo está haciendo en la última década, sigue siendo probablemente la escudería que más presión otorga a sus pilotos por toda la gente que tiene detrás, por todos esos tifosis que viven la Fórmula 1 de otra manera y las presiones que tienen que tener los pilotos, pues claramente quedar tercero ya sí que no es de recibo bajo ningún concepto. Y totalmente de acuerdo contigo, Emma, en lo de Raikkonen. O sea, que a Raikkonen haga lo que haga ya da lo mismo, es que todos tienen asumido el papel que tiene Raikkonen en esa escudería y que directamente a Ferrari solo le interesa tener un piloto puntero y un segundón que da lo mismo quien sea, prácticamente. Después aquí un poco el problema también es que el año pasado Red Bull y Renault las pasaron negras, porque lo pasaron negras. Los dos estuvieron a punto de irse fuera de la Fórmula 1, tanto Renault como Red Bull, y en un puñado de meses le han comido la tostada a Ferrari. O sea, ¿cómo puede ser esto? Que Renault y Red Bull en 6 meses te hayan comido la tostada, ya no solo a ti, es que Red Bull, vamos a ver si en Canadá salimos de dudas, ¿no? Pero es que vienen de hacer un pack con... Es cierto que en Barcelona no tuvimos a los Mercedes, ¿no? Pero vienen de hacer un pack con Cataluña y Mónaco, sobre todo a Mónaco, con Ricardo, que se le escapó la victoria porque falló Red Bull, fuerte. Y ahí Ferrari desapareció, o sea... Con lo cual ahí también tienen un problema ahí gordo. Y yo creo que hace podcast hice la pregunta, ¿no? Si, ¿cuál es el rival más peligroso, ¿no? Si era Red Bull o Ferrari. Y realmente que Red Bull se añada a la fiesta para dar el coñazo a Mercedes, por así decirlo, casi es más interesante que Ferrari, ¿no? Porque sabes que Red Bull sí que te va a responder, sabes que si encuentran el punto, te van a dar la tabarra toda la temporada porque las novedades van a llegar y van a ser efectivas a lo largo del año. Y como decíais, es que Renault solo con la utilización de 3 tokens, creo que ha sido, pues ha ganado, dicen que casi medio segundo de rendimiento con el motor. O sea que tienen margen de maniobra y los tokens hay que también ponerlos en perspectiva, ¿no? Porque puedes suponer que igual con 20 tokens que te quedan, pues tienes margen de maniobra, pero resulta que igual con 2 tokens mejoras la leche. O sea, tampoco quiere decir que cuantos más tokens vas a mejorar muchísimo. Igual con ahora lo que ha hecho Renault, con 3 ya es suficiente como para mejorar tantísimo, ¿no? Hay que tenerlo... Bueno, este movimiento de Renault nos sirve para poner eso también en perspectiva, ¿no? Que el hecho de tener más no quiere decir que puedes llegar a mejorar tanto. Igual con que hagas un pequeño cambio, eso ya supone que tu motor funciona a la leche, ¿no? Y aquí después el más perjudicado de todo también es Honda, ¿no? Que vuelve a estar en las catacumbas, ¿no?
y a ver si en Canadá, en principio en Canadá iban a tener motor nuevo, vamos a ver si es así, pero desde luego si no lo traen, o sea, es que ya tienes detrás, ya tienes delante de ti a Mercedes, a Renault, Ferrari, así que necesitan dar el paso ya. También lo interesante, bajo mi punto de vista, será ver cómo es capaz de gestionar esto Vettel. Si va a más, si estas críticas van a más, a ver, pues eso, cómo las gestiona, ¿no? Todos recordamos a Alonso que tragaba, hasta que ya llegó un momento en que se puso a tomar el sol. Bueno, aún es la segunda temporada, ¿no? O sea, aún tiene cierta frescura, pero claro, es conocedor A ver, Di. perdón, no, por interrumpir. Comparándolo con Fernando, ya sabéis que yo soy alonsista y todo lo que queráis, pero ya quisiera Fernando haber tenido en su segundo año el coche que Vettel tiene este año. Es decir, es un coche con el que con un poco de esfuerzo, con un circuito pues un poquito favorable y con una buena carrera y una buena conducción, puedes conseguir un podio. No es un coche tan fuerte como ahora mismo pensar a día de hoy, luego ya veremos qué pasa, a día de hoy en el campeonato del mundo, sobre todo porque están los Mercedes muy fuertes, pero es un coche con el que puedes conseguir podios y no tienes ningún problema en entrar en la Q3. Bueno, Fernando en su segundo, incluso en su tercer año, el Ferrari también hacía podios, ¿eh? De hecho, si recordáis, el primer año con Ferrari fue cuando perdió el campeonato Ferrari, y el segundo y el tercero creo que hasta había llegado Fernando Alonso a última carrera con alguna remotísima posibilidad de alzarse con el campeonato. Es decir, el coche, sí, pero es que el Ferrari de Alonso fue de mal en peor, según iban sí, pasando los años. correcto. A ver, tú un coche bueno, creo que fue en 2013 y en 2011. No recuerdo cuáles fueron los mejores coches que tuvo. Pero bueno, quiero decir, veías un poquito el desarrollo de Felipe Massa y lo que hacía él, y te das cuenta de que sacaba petróleo de donde no lo Sí, había en ese coche. sí, sí. Quiero decir, Vettel es un tetracampeón del mundo, es un piloto espectacular y no tiene un mal coche. Entonces, ahora mismo no está en la fase tomar el sol, sino que se encuentra mucho antes de eso, mucho antes en creer en que con ese coche puede valerse. Y de hecho, si hay un piloto que puede hacerlo, pues seguro que es él, junto con Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Para mí son los tres mejores que hay. Pero bueno, ya a Vettel se le plantea aunque sea pequeña, pero una cuesta arriba, ¿no? Y hace 2 años cuando Vettel se enfrentó a Ricardo en Red Bull, ahí también se tuvo una cuesta arriba que se llamó Ricardo. Y aparte también que ese Red Bull las cosas no iban bien, pero bueno, Ricardo le supo sacar provecho y ahí Vettel pinchó. Y a raíz de eso, en parte, pues se marcha Ferrari, ¿no? Y aquí, pues, está conociendo lo que es tener un Ferrari, que las cosas no te salen bien porque esto, porque lo otro, y ya la prensa, que en Italia, pues, quiera o no quiera, la Gazzetta y el Corriere dello Sport, pues marcan tendencia, las cosas como son, tienen su propia información que Ferrari se encarga de filtrar religiosamente, pues mueven la opinión pública y al final eso te acaba afectando. A Vettel eso seguro que le acaba afectando y hasta qué punto Vettel... Yo antes iba a comentar que en cierto momento tiene más frescura, ¿no? Que ese es su segundo año y tiene frescura, pero él ya conoce lo que vivió Alonso, aunque fuera de la Claro. distancia, pero ya conoce lo que vivió Alonso. Y es que además tiene que ser consciente de que, tal y como es allí la prensa, aunque no tenga culpa, va a ser él el culpable. Porque es lo que le pasó a Alonso. No van a culpar a Ferrari, porque claro, si culpan a Ferrari es mucho más fácil.
de alguna manera aliviar ese enojo, ¿no? Criticando al piloto que criticando a la escudería. Fernando no pudo haber hecho absolutamente nada más de lo que hizo. Y sin embargo las críticas se las llevaba él. El público no estaba en contra de Ferrari, estaba en contra de Alonso el último año. Entonces, Vettel también eso lo tiene que saber. Que llegado el momento, en Italia lo van a criticar a él, aunque no tenga culpa. Sí. Con lo cual, a ver cómo lo gestiona. Y Igual es después, muy pronto todavía, o sea, esto, o sea, está sí, empezando, digamos, sí, ¿no? es muy pronto, pero ya se habló de que Arribabene puede estar en quedarse enseguida en su casita, y yo no sé hasta qué punto sería hasta bueno pues que en Ferrari hubiera movimientos en el apartado, pues esto, en el team manager, director técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues, al final, ¿cuántos años reclamamos que Dominicales se pirara o Montechamo se pirara? Al final se fueron y todo esto, pero en cuestión de 2 años hemos pasado por Dominicale, eh, Mattiacci, Arrivabene, la cuarta opción, o sea, es como el Real Madrid, ¿no? Que se pula a los entrenadores enseguida. No sé si hasta qué punto igual hay que sacrificar ciertos resultados por cierta estabilidad que a la larga te pueden venir los frutos. Lo que sí que es cierto es que vamos también, un dato importante también es que el próximo año hay cambio de normativa, ¿no? Y Ferrari en los últimos cambios de normativa no se ha sabido mover adecuadamente y lo han pagado. Y vamos a ver si con esta nueva gestión liderada por Arribabene, si sigue, lo sabe mantener bien y sabe administrar los recursos que tiene Ferrari para que en esta nueva Fórmula 1 del próximo año salgan cosas positivas. Porque si no, ya, pues sí, entonces vete. Quizá enlazando un poco con esto del próximo año, cambio de normativa, podemos sacar la siguiente noticia que queda todavía pendiente de que lo confirmen, pero sí que hay ya para este jueves, si no recuerdo mal, Bernie Ecclestone ha convocado a la prensa para una conferencia justo antes del Gran Premio de Canadá y en el que va supuestamente a anunciar un acuerdo alcanzado con un nuevo socio a nivel pues de supuestamente patrocinio y sacar un poco jugo a lo que es la Fórmula 1 fuera de los circuitos, de sobre todo hacer cash, y que se está rumoreando que puede ser Heineken, el fabricante de cervezas a nivel mundial, que pondría sobre la mesa, se especula sobre unos 250 millones de dólares por los próximos 7 años. Una noticia que, a falta de que esté confirmada, pues sí que puede sonar verídica, puesto que Heineken ha sido patrocinador de la Copa de Europa, de la Champions League en los últimos años, con una campaña importante de publicidad que bueno, pues ha traído un poco el tema de juegos, de concursos y de un poquito más de historia a lo que es el partido en sí, y que bueno, pues ya tiene cierta experiencia con las redes sociales y con jugar con el espectador y intentar incluir al espectador. ¿No es que os parece? A mí la única duda que me queda sobre esta noticia sería un poco el tema de la normativa. Recordemos que en los coches hay ciertas cosas que no pueden anunciar. Por ejemplo, el tabaco, hace ya años que no se puede. Y Emma, recuérdamelo, ¿las bebidas alcohólicas es por países o por a nivel global? No, por países y de todas formas esto no aparecería en los coches, sino en lo que es el circuito en sí, ¿no? Porque es sería patrocinador de la Fórmula 1 en particular y salvo que la cosa cambie, no llegaría a ningún equipo, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, en Abu Dhabi y todas estas, Heineken, olvídate de verlo.
Y ya imagino que habrá algún que otro país tampoco saldría, ¿no? Y básicamente el trasfondo de todo esto, aparte de que son millones y todo esto, es el trasfondo social, que finalmente a Eccleston le ha visto las orejas al lobo y se ha dado cuenta que hay que estar en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues parece que Heineken tiene en este apartado social, pues como decías tú, Dani, pues en el tema Champions y tal, pues se está moviendo por ahí bien y en parte el papel que se quiere conseguir con esto, pues es eso, es atraer público a la Fórmula 1 de esto, de las redes sociales, ¿no? Hacer, no sé cómo se es el término técnico, pero atraer, ¿no? Por ahí, un mercado que, bueno, yo no sé si hasta qué punto hay que todo esto sea manejado por Eccleston, que el tío hasta antes de ayer no tenía ni un smartphone, sigue teniendo un teléfono, el Motorola, Por prohibición de sus abogados. por visiones llamadas, no tenía el teléfono, y el que tenía era un Motorola de estos, el primero que se inventó, ¿no? Pues yo no sé, o sea, ya lo discutimos muchas veces que ya debería haber un cambio, ¿no? Un cambio de un tipo diferente que se encargara de todo esto, ¿no? Porque ¿quién le explica lo que es Snapchat, por ejemplo, a Eccleston? O sea, fliparía en colores. O sea, es imposible explicarle Snapchat. Ya me es a mí complicado entender lo que es Snapchat, imagínate para Eccleston. A ver, la cuestión es, yo no sé hasta qué punto. Lo que pasa es que lo que nos llega a través de los blogs, que a su vez lo reciben a través de una nota de prensa, es una información que con respecto a lo que realmente es, puede ser muy dispar, ¿vale? Lo La sabremos noticia, el jueves, ¿eh? sí, vamos, exacto. Quiero decir, la noticia habla de un patrocinio, es decir, de que Heineken va a ser algún tipo de patrocinador. El hecho del cambio de juego para los fans, es decir, es porque, a diferencia de otros sponsors que puede haber tenido la Fórmula 1, Heineken se mueve mucho en redes sociales. Entonces, para poder entrar en la Fórmula 1, puede que haya dicho, vais a tener que abrir este melón, vais a tener que permitirme meterme hasta la ingle con todo esto y mover las cosas en redes sociales, porque ahí es donde están los fans. Es decir, yo a mí que se vea la imagen en los circuitos está muy bien, pero yo lo que quiero es jugar con toda la gente que está en casa. Y supongo que irá de esa mano. De todas formas, no esperemos ningún cambio radical ni nada pues que nos vaya a sorprender. Es dinero para la Fórmula 1 y es más publicidad para Heineken a raíz de eso, de mover cosas en Fórmula 1. Parece que es que, tal y como interpretamos la noticia, podría parecer que Heineken casi viene a ayudar a la Fórmula 1 a entrar en las redes sociales. Heineken viene a ayudarse a sí misma y soltar pasta a la Fórmula 1. Claro. Esa es la lectura que yo hago. Esa es la lectura que yo hago. Pero bueno, vamos a ver. Sí, sí, yo estoy, o sea, estoy de acuerdo contigo. Es que además realmente yo no sé exactamente qué es lo que vamos a poder ganar los espectadores con eso. De hecho, me extraña un poco, ¿no? O sea, que alguien dé tanta pasta para patrocinar un deporte que a día de hoy, por ejemplo, en España, aunque claro, igual en otros países pues es diferente y ellos habrán hecho sus cuentas, ¿no? Pero aquí cada vez menos gente ve la Fórmula 1 y yo no sé si el hecho de las redes sociales tiene mucho de compartir, de estar viendo la carrera y hablar de ello, si precisamente la gente cada vez ve menos las carreras, pues no lo sé. Yo entiendo que ese dinero, ese nuevo patrocinio, lo que sí que podrían hacer era emplearlo en facilitarle las cosas al espectador, como es, pues, por ejemplo, poniendo una aplicación muchísimo más económica que como está ahora, introduciendo mejoras de ese tipo, ¿no? O sea, Hombre, vete tú a saber, igual pasa eso. Dentro de todo esto puede llegar a pasar esto, o sea, no lo descartes, no lo descartes, desde luego, o sea, que Heineken nos regale la aplicación, no sé.
Hombre, tanto no, pero... Espera que apunto a la lista de deseos. A ver. Tanto no, pero hoy leía un Lo que miembro está claro, del... perdona, lo que sí que está claro es lo que decía Ger, que si Heineken está ahí es porque piensan que les va a salir rentable. Hombre, claro, tontos no son, ¿no? Y después tienen que hacer efectiva la rentabilidad, ¿no? Porque los números igual te dicen 100.000 y resulta que esos 100.000 hay que convertirlos en 100.000, ¿no? O sea, del papel al hecho, ¿no? Pero bueno, hoy leía una entrevista con un miembro que está dentro de la... Bueno, de esto de la Fórmula 1 Group, que básicamente lo que venía a decir es que está un poco de acuerdo con toda esta película acá de que pasarnos al pago por visión, que cada vez se vea menos por este motivo, que al final estamos cerrando de una manera que cada vez es más difícil ver las carreras, pues es perjudicial, ¿no? Y que hay que abrirse, ¿no? Facilitarle un poquito las cosas a la gente que lo quiere ver, ¿no? O sea, o sea, no eliminar el pago por visión, porque hay algunos países que el pago por visión está bien, que es rentable y funciona y tal, ¿no? Pero por ejemplo aquí en España no funciona, esto es impepinable, y hay otros que tampoco, ¿no? O sea, que esto pues hay que plantear, solo tienen que replantear Exton, que es el que maneja el cotarro aquí, que esto pues si sigue él, se lo tiene que replantear, porque de que vale, igual Movistar le planta 30 millones, pero lo ven 4 matados. Igual Sí, pero además es que Movistar seguirá pagando mientras le sea rentable. Sí, y después vienen los efectos secundarios de todo esto, que vale, Movistar te da 30, esto es todo ejemplo, ¿no? Te da 30, pero después están los patrocinadores que ven como su marca no se ve en un país, pongamos aquí en España, que igual le interesa el target de España y se lo están perdiendo, con lo cual no invierten en X cantidad en X escudería y ahí se está perdiendo ya cash flow y todo este asunto. O sea, al final en cadenas, menos audiencia, yo creo que al final son menos dinero en patrocinios, menos espectadores, menos de todo, ¿no? Y bueno, Eccleston se lo ha planteado en los últimos años a todo al pago por visión, dice que ese es el camino, que el deporte va por eso. En los últimos años hemos visto, ¿no? Como muchos deportes han ido al pago por visión, pero yo creo que... Sí, pero oye, es que a lo mejor es el pago por visión, pero otra cosa es o sea, yo quiero pagar por ver la Fórmula 1, entre comillas, ¿no? O sea, si me lo dan gratis, pues mejor, pero quiero decir, llegado a un punto, pagaría. Pero es lo que hemos comentado muchas veces, que tú lo que no vas a hacer es hipotecar todo lo que es la internet, teléfono, televisión, única y exclusivamente por la Fórmula 1. Entonces, que sí, que haya que pagar por verlo, pues que haya que pagar por verlo, pero que den facilidades para eso. No me voy a repetir, lo he dicho 100.000 veces. O sea, que la propia Fórmula 1 cree de alguna manera un canal que tú pagando por internet puedas verlo. Lo mismo que se puede ver cualquier partido de béisbol de la liga estadounidense aquí en España por internet, pagando. Juan, el problema de eso, yo creo que ya lo dijimos una vez. Personalmente para mí, creo que no toman esa decisión por un motivo de dinero ahora. Es decir, tú vas a pagar por ver eso. Igual pagas pues carrera a carrera o igual te coges la suscripción anual. Estamos hablando de que ahora mismo están con un negocio en el cual pues han vendido los derechos a Movistar por 4 años. 4 años, pongamos a 10 millones de euros cada año. Pues son 40 millones ahora, ¡zas! Ahora. Claro, Vale. el igual poder recaudar 40 millones a lo largo de 4 años, sí o no, dependiendo de si lo estás haciendo bien, sí o no, pues... Pero entonces que no diga Eccleston que se trata de que pagar por ver es el futuro. Porque pagar por ver se puede hacer de muchas maneras, poniéndoselo más y menos fácil.
al espectador. Es cierto que, por ejemplo, Lo que en la interesa entrevista, es eso, cobrar cuanto más mejor y deprisa. en la entrevista esta, a favor del pago por versión, por ejemplo, la Sky, gracias a la Sky, hemos visto como el tema tecnológico de multipantalla y todo esto, pues se ha mejorado notablemente, ¿no? Todo esto gracias al pago por visión, que evidentemente han hecho una inversión y quieren rentabilizarla y ya han gastado ahí, ¿no? En multicámaras, multi de todo, ¿no? Pero después en contrapartida pues está el tema de las audiencias, ¿no? Y lo que decía Juan ahora en relación con esto es que también hablaba en la entrevista de que hace las cosas más los repartos, y que también en algún momento comenté yo que los repartos del dinero que sean más equitativos, eso al final hará que los equipos más pudientes y menos pudientes te hagan lo suficiente dinero como para hacer coches los más tal, pues para seguir siendo los buenos, y los que menos, pues ya no solo hay suplicar estar en la parrilla, sino para hacer algo potable, tener cierto rendimiento, que la parrilla, el nivel de la parrilla global aumente, y eso al final hará que el rendimiento sea más igual, haya más competición, y al haber más competición las carreras sean más entretenidas, y al ser más entretenidas pues más audiencia, más de todo. Esa es mi idea. Pero bueno, a ver qué ocurre el jueves, ¿no? Igual nos dan una sorpresa. Bueno, habrá que esperar y para el próximo podcast podremos comentarlo un poquito. Sí, igual es que Kristen se retira, vete tú a saber. Patrocinado por Heineken. Sea como fuera, no sé si queremos añadir alguna cosa más de noticias, si se os viene alguna a la cabeza. Pero si no, lo que hacemos es meternos ya con lo que va a ser el Gran Premio de Canadá. No, entiendo que no. Con lo cual, Emanuel, dejamos Europa, cambiamos los horarios. Sí, cambiamos momentáneamente los horarios. El viernes los primeros libres a las 4 de la tarde, los segundos libres a las 8 de la tarde, el sábado los terceros libres a las 4 de la tarde, la clasificación a las 7 de la tarde y el domingo la carrera a las 8 de la tarde. Desde luego un Gran Premio muy cómodo para ver. Salvo, bueno, el domingo podría ser un poquito más temprano, pero bueno, las 8 de la tarde, una hora muy, muy cómoda ya para estar en casa, esperando al lunes para volver a trabajar, y en el cual, bueno, pues tendremos esa carrera. ¿Sabéis cuánto tiempo hace que no veo una carrera de Fórmula 1 en directo? Entera, completa y prestando atención, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque de reojo me parece que te toca ver alguna cosa. Sí, gracias a este horario de Canadá me lo va a permitir, si las cosas van bien. Bueno, pues un horario muy cómodo. Recordemos que siempre, bueno, el tema también influye mucho la altura del sol en el país donde se vaya a correr, puesto que si el sol está alto, si es mediodía, bueno, pues eso mejora la visibilidad de los pilotos, no los deslumbra, etcétera, etcétera. En tema de neumáticos, aquí en tema de neumáticos lo estuvimos comentando antes de empezar. Vamos a destacar un poco algunas cosas, y sobre todo yo creo que llama la atención en el neumático. Bueno, vamos a llevar el blando, super blando y ultra blando. Casi todos los equipos se han cargado de ultra blandos, es el neumático estrella, por decirlo así, del fin de semana. Pero llama la atención poderosamente la estrategia de neumáticos de Magnussen, Palmer, Grosjean y Gutiérrez en cuanto a super blando. No llevan absolutamente ningún super blando. Los otros equipos llevan de 2 hasta 5. 2, 3 son las cifras más repetidas. Luego también hay bastantes equipos con 4 y alguno con 5. Pero estos pilotos que comentaba no llevan absolutamente ningún super blando. En cuanto a los blandos convencionales, pues la media está entre 2 y 3. Algunos equipos o algunos pilotos como Ricciardo, Verstappen, Hülkenberg y Pérez llevan 4, y luego Magnussen y Palmer, que llevaban 0 de super blandos, llevan 5, son los que más blandos llevan. Y luego ya nos vamos a los ultra blandos, que como decía son los reyes del fin de semana. La mayoría de los equipos tienen 6, 7, 8 neumáticos y destacan
Romain Grosjean y Esteban Gutiérrez, que, como decíamos antes, no llevan superblandos y esta es la categoría en la que más se cargan. Llevan 10 superblandos cada uno. Claro, porque recordadme, ¿qué diferencia hay, por lo que hemos visto, entre el super blando y el ultra blando? En Mónaco ninguna. Sí, ¿no? Es decir, Bueno, la única diferencia que vimos en Mónaco es que el ultra blando, para hacerlo funcionar, necesitaba unas condiciones más específicas de temperatura que el super blando, ¿no? O sea que el super blando te funcionaba bien en un rango de temperaturas mayor que el ultra blando. Eso es lo que vimos en Mónaco, pero claro, en Mónaco hubo condiciones de mojado y tal. En Canadá, pues vamos a ver si es todo seco, si llueve, si no llueve, todo esto cambiará, pero a priori... Bueno, a priori vamos también a descubrirlo, porque Mónaco tampoco es muy exigente con las ruedas. Igual aquí en Canadá nos encontramos que los que eligieron el super blando, el ultra blando, perdón, se encuentran de que lo destrozan, con lo cual esos 10 que lleva Grosjean y Gutiérrez igual se los tienen que comer con patatas. Que en principio no, pero vete tú a saber. Lo curioso además es que estas elecciones se realizaron hace 14 semanas, porque es fuera de Europa, ¿no? Sí, Con lo cual, en el momento en que tuvieron que optar por esta opción, ni siquiera se había corrido todavía con el ultra blando. Con lo cual, no llevar absolutamente ninguno de super blando es, no sé. sí, sí, ahí Ellos saben arriesgaron. más que nosotros, o sea, Ahí pero arriesgaron. caramba, ¿no? Desde fuera parece un órdago bastante serio. Desde luego seguimos descubriendo paradigmas con el tema de los neumáticos esta temporada, de que en la sexta carrera seguimos descubriendo cosas. En esta, por primera vez, 4 pilotos llevan cero de un mismo compuesto y aparte, a diferencia de las otras grandes premios, ya sabéis que para la carrera Pirelli exige tener dos, dos juegos listos para la carrera, que en las primeras carreras pues eran dos juegos de dos compuestos diferentes, mientras que aquí para Canadá esos dos juegos son del mismo compuesto, los que tienes que tener disponibles para la carrera, que en este caso son los blandos. O sea, que esos dos que ves en muchos casos que tienen los pilotos, pues son básicamente los obligatorios que marca Pirelli que tienen que tener disponibles al menos para que que alguno ruede en pista, y después el clásico, el más blando de la gama para la Q3, ¿no? Esos son los obligatorios. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en cuanto a estrategia. Desde luego va a haber movimiento, ¿no? Porque hay algunos que apuestan por el super blando, otros claramente por el ultra blando. Y entre los que apuestan por el cero de super blando, pues por ejemplo Magnussen y Palmer se llevan la palma con 5 de blandos, ¿no? Vete tú a saber, o sea, es que dependiendo también de las condiciones de la pista marcarán, ¿no? Igual si hay un calor infernal en Canadá, pues imagino que la pista es más exigente con los neumáticos que en Mónaco, pues igual los ultra blandos se destrozan, ¿no? Lo que comentaba antes y abre juego para la gente que llevó más blando sobre este caso. O sea, es que da juego, da juego, desde luego. bien, Y pues lo tenemos que que ver. nos falta es el tema del DRS. Vale, el DRS, como siempre, tenemos ya el habitual de doble zona de aquí de Canadá, justo en la línea de salida y en la recta justo que precede a esa línea de salida. Tendremos un único punto de detección. La verdad es que este circuito es así muy particular en este sentido, puesto que desde el punto de detección que está después de la curva 9, aún quedan la 10, la 11 y la 12, el alfiler, esa curva tan cerrada, esa horquilla tan cerrada, que es la curva número 10, y que recordemos que aquí bueno, pues, tenemos el muro de los campeones ahí en la segunda zona de DRS. Sí, y aquí yo os quería hacer una pregunta. En Canadá, o sea, en Mónaco vimos como, por ejemplo, Rosberg por primera vez esta temporada
tuvo que ir a la defensiva e incluso tuvo que ceder, en este caso con Hamilton. Y por otra parte Hamilton, pues que al final salió un fin de semana no redondo, porque la clasificación tuvo sus problemillas, pero al final acabó logrando la victoria. ¿Qué crees que va a pasar aquí en Canadá? ¿Rosberg volverá a la senda de las primeras carreras y ahí dando martillazos o seguirá ahí en plan defensivo con respecto a Hamilton, y Hamilton por otra parte, que llega a uno de sus circuitos más prolíferos en cuanto a resultados, volverá a la senda de otra victoria consecutiva? Yo creo que el Rosberg que nos encontramos en Mónaco fue un Rosberg más cauteloso debido a las condiciones de lluvia. Entiendo que si la carrera de haberse celebrado en seco, las diferencias que tomaba Ricciardo con respecto a él no hubieran sido tan abultadas. Estoy convencido de que no. Entonces, teniendo una carrera de seco, yo me imagino que la tónica será la que veníamos teniendo hasta ahora, ¿no? Hasta Mónaco. De un Rosberg que no va a ceder como lo hacía, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Desde luego yo creo que este año Rosberg se está saliendo mucho. No es el Rosberg del año pasado, bueno, al principio de temporada. Recordemos que el año pasado al final sí que estuvo ganando, pero bueno, Hamilton lo tenía ya todo muy decidido. Y que yo creo que este año sí que está plantando cara y sí que lo veo más centrado a nivel mental. Yo creo que va a haber disputa. Yo creo que además es un circuito bonito para ver cómo estos dos coches, estos dos Mercedes se pelean, y yo creo que la nota la van a poner mayoritariamente ellos. Uno de los dos va a ser el que consiga superar a su compañero de equipo y posiblemente que se lleve la carrera. Yo creo que va a ser así. O sea, no vamos a tener ningún otro equipo que se nos meta por delante de estos dos coches, y creo que Rosberg está bastante fuerte. Hamilton lleva una inyección de moral y puede ser peligroso en este circuito, y veremos a ver cómo reacciona el alemán. Tenemos que ver cómo progresa. Desde luego, Hamilton se ha quitado una espinita y ahora yo creo que tiene un punto de moral más alto después de esta carrera. Así que va a ser divertido. A mí me extrañaría ver que volviese a haber órdenes de equipo. Sí, debería ser raro y debería ser lo más normal dejarles que compitan directamente. Hombre, ahora le toca a Hamilton ceder la posición a Rosberg. ¿Por qué? Hombre, o sea, algún punto dado de la temporada Rosberg se lo va a reclamar al equipo. En determinada circunstancia que Hamilton no esté ahí dándolo todo y Rosberg vaya detrás de él, Rosberg va a decir, oye, dejadme pasar, que yo en Mónaco le dejé pasar. O sea, ya ha pasado en otras temporadas esto. O sea, que Rosberg, oye, yo he cedido aquí, pero recordarlo aquí que quiero que me va a devolver después, ¿no? En este caso estaba de team manager Ross Brown. Creo recordar que pasó en Malasia. Entre Hamilton y Rosberg pasó una cosa similar. Y Rosberg eso lo guarda. Esto los pilotos la guardan, ¿no? Y vamos a ver, porque esto va a suceder más adelante, seguro, si el equipo lo da el paso y después si Hamilton del equipo dar el paso lo acepta. Bueno, ya digo, podremos verlo en las próximas carreras. No sé si tenéis alguna cosa más que añadir. Yo creo que no. Entonces lo que vamos a hacer es despedirnos, dejar aquí este previo del Gran Premio de Canadá a la espera de lo que ocurra el próximo fin de semana, que os lo contaremos. Y yo me despido, dejo que mis compañeros os recuerden cómo podéis contactar con nosotros y dónde encontrarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Un saludo y hasta luego. Y suelo ser yo el que se despide, pues indicando el modo de contacto más tradicional, que aparte del correo postal, que eso no tenemos, somos muchos y en diferentes comunidades autónomas sería complicado, es el correo electrónico. Nos tenéis en desdeboxespodcast@gmail.com. Un abrazo, hasta la próxima carrera. Y además de el correo electrónico, si nos queréis dejar algún comentario en alguna de las entradas correspondientes a cada uno de los episodios, nuestra dirección web es desdebox.es.
cambiamos de horario. La semana que viene estaremos de nuevo con vosotros. Y ya sabéis que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera.